Bien, buenas. Vamos a continuar. Yo soy el doctor Bruno Fernandini, ya me conocen. Vamos a continuar con miembro superior. Hablemos de región del brazo. En la región del brazo lo primero que vamos a observar es una serie de detalles en la anatomía de superficie, ¿no? Como por ejemplo podemos ver acá, ¿no? Ya conocemos el relieve deltoideo que lo hemos visto en la región del hombro, el surco deltopectoral, el relieve del bíceps, en la cara anterior del brazo, el músculo que hace relieve es el bíceps braquial, por ejemplo, relieve bicipital, y acá se forma este surco, el surco deltobicipital. Por este surco deltobicipital y también por el deltopectoral discurre, se desplaza la vena cefálica, el surco bicipital lateral y el surco bicipital medial. Eso es lo que se ve en la anatomía de superficie. En la cara posterior, ahí está nuevamente el relieve deltoideo. El músculo que hace relieve en la cara posterior del brazo es el tríceps braquial y por eso ese es el relieve tricipital. Y aquí hay un surco, el surco deltotricipital. Muy bien. En cuanto a la inervación de la piel, empezamos con la primera capa, la piel. Ya conocemos la inervación sensitiva del hombro, que está dada principalmente por el nervio axilar o circunflejo. Ahora en el brazo, la sensibilidad de la piel del brazo vemos así: la cara anterolateral por el nervio radial, la cara anteromedial por el nervio braquial cutáneo medial, como su nombre lo dice. Braquial, brazo, cutáneo, piel, sensitivo, medial, de la cara anteromedial del brazo. Y en la zona central de la cara anterior del brazo también participa este nervio antebraquial cutáneo medial que va a llegar hasta el antebrazo. En la cara posterior, la inervación sensitiva está dada principalmente por el nervio radial y una pequeña porción en la parte interna por el braquial cutáneo medial. Bien, retirada la piel, llegamos al tejido celular subcutáneo. En el subcutáneo lo que vamos a encontrar son elementos superficiales en los cuales destacan dos venas: la vena cefálica, esta vena lateral, la vena cefálica, y esta vena medial, la vena basílica. Nótese claramente que la vena basílica es más corta, pero tiene mayor calibre, más gruesa que la vena cefálica. La vena cefálica es más larga, pero más delgada, ¿no? Estas venas son utilizadas con cierta frecuencia para realizar flebotomías, y ya vamos a ver en un momento qué es eso. Aquí está la vena cefálica, que en todo su camino sube por el borde lateral del bíceps, de manera superficial, es decir, en el subcutáneo. Luego ocupa el surco deltobicipital y cuando va a entrar al surco deltopectoral se profundiza, perfora la fascia y viaja por detrás de la fascia para finalmente profundizarse completamente y desembocar en la vena axilar. Ahí está la vena basílica solamente superficial hasta el tercio medio del brazo. De ahí se hace profunda, sube por detrás del bíceps y va a contribuir a formar la vena axilar. Ahí está, como les dije, ¿no? La vena cefálica, ¿no? Sube de manera superficial, atraviesa la fascia, sube por el surco deltopectoral y termina siendo tributaria de la vena axilar. En cambio, la vena basílica, que es de mayor calibre, sube de manera superficial solamente hasta el tercio medio del brazo y sube por detrás del bíceps. Puede ser tributaria o conformante de la vena axilar. Bien, en cuanto a los músculos del brazo, en total en el brazo hay 4 músculos, nada más, 4 músculos. Estos músculos están envueltos en compartimientos. La fascia, la poleurosis forma 2 estuches, 2 compartimientos que envuelven músculos. El compartimiento anterior que envuelve a 3 músculos. 3 músculos, ¿cuáles son? El bíceps braquial, el coracobraquial, este es el bíceps braquial, el coracobraquial que lo vemos acá y el braquial que está detrás del bíceps. Mientras que en el compartimiento posterior hay un solo músculo, el tríceps braquial. Ahí está el bíceps braquial, sus 2 porciones, porción larga, porción corta, ¿no? Muy bien, ahí está, sacamos al bíceps, acá está el coracobraquial y aquí está el braquial, retirado el bíceps. Y por detrás, ahí está el tríceps braquial, correcto. Porción larga, vasto lateral y vasto medial. Esas son las 3 porciones del tríceps braquial.
Muy bien, ahí está en el cuadro, resumo básicamente de dónde a dónde va cada uno. El bíceps braquial tiene dos porciones, la porción larga que es lateral, la porción corta que es medial. La porción larga y la porción corta, las dos, se van a insertar en la escápula. Los dos se insertan en la escápula. La porción larga se inserta en la tuberosidad supraglenoidea, mientras que la corta se va a insertar en la apófisis coracoides, ambos de la escápula. Luego abajo se van a unir en un solo músculo y su inserción distal del bíceps es en el radio, en la tuberosidad bicipital de este hueso. La función principal del bíceps es la flexión del codo. Flexiona el codo, también es un excelente supinador, es el mejor supinador del codo o del antebrazo y también participa en la flexión del hombro. Está inervado por el nervio músculo cutáneo. El músculo coracobraquial, como su nombre lo dice, se origina de la apófisis coracoides y se va hacia el hueso braquial, hacia el húmero, al tercio medio de la diáfisis del húmero por la cara medial. La principal función del coracobraquial es la flexión del hombro, flexión y aducción del hombro o del brazo. Y está inervado también por el nervio músculo cutáneo. El braquial se origina en la mitad inferior de la cara anterior de la diáfisis del húmero y se va a insertar abajo en el cúbito, es decir, va del húmero al cúbito, en la apófisis coronoides. Su principal o única función es flexor del codo, flexor puro del codo, y también está inervado por el nervio músculo cutáneo. Nótese entonces que los tres músculos del compartimiento anterior del brazo, los tres, sin excepción, están inervados por el nervio músculo cutáneo. En cambio, en el tríceps braquial, que tiene tres porciones, porción larga, y los dos bastos, lateral y medial, este músculo va a estar inervado por el nervio radial, en el grupo posterior. La porción larga es medial, a diferencia del bíceps, donde la porción larga es lateral. En el tríceps la porción larga es medial y se origina en la tuberosidad infraglenoidea, o sea, también en la escápula. En cambio, los bastos, el basto lateral y basto medial, se van a originar o se van a insertar en la diáfisis del húmero, en los bordes del canal de torsión. Ahí se insertan los dos bastos. Y se va a dirigir, las tres porciones juntas ya se van a originar hacia el olecranon, la cara superior del olecranon que pertenece al cúbito. La función importante del tríceps es la extensión del codo y es inervado por el radial. Muy bien, simple. Entonces, ahí ya hemos visto los tres músculos, algunos nervios que recorren el brazo. Por ejemplo, aquí está el famoso nervio músculo cutáneo. El nervio músculo cutáneo, ya hemos visto en la clase pasada, el plexo braquial. El nervio músculo cutáneo es rama terminal del cordón anterolateral del plexo braquial. Ese nervio músculo cutáneo perfora al músculo coracobraquial, por supuesto lo inerva, y luego recorre diagonalmente el brazo, por delante del braquial, pero por detrás del bíceps. El bíceps ha sido retirado acá, y va a inervar a los tres músculos. Este nervio músculo cutáneo se llama así porque tiene función motora muscular y tiene función sensitiva, cutánea, la piel. Este nervio músculo cutáneo es motor en el brazo y sensitivo en el antebrazo. Es decir, en el brazo va a inervar solamente a tres músculos. Esa es toda su función en el brazo, inerva a los tres músculos del grupo anterior. Pero luego sale y en el antebrazo se vuelve sensitivo, solamente sensitivo, en la cara anterolateral del antebrazo. Nada más. Ahí está el famoso nervio músculo cutáneo. El nervio mediano, aquí lo tenemos, el nervio mediano, otro nervio que también se ve en el brazo. El nervio mediano es una de las dos ramas terminales del plexo braquial que contiene fibra de sus 5 raíces, desde C5 hasta T1. Este nervio mediano es importante reconocerlo porque acompaña a la arteria humeral, a la arteria braquial en su recorrido. El nervio que acompaña o que está junto a la arteria humeral o arteria braquial a lo largo del brazo es el nervio mediano. Otro detalle, el nervio mediano no da ninguna rama en el brazo, solamente está de paso. Va a empezar a dar ramas del antebrazo hacia abajo. ¿Ok? Es el nervio mediano. El otro nervio, el nervio cubital o nervio ulnar. Este nervio cubital es rama terminal del cordón anteromedial del plexo braquial, ¿no? Baja por la cara medial del brazo y va a pasar por detrás de la epitróclea.
entre la epitróclea y el olecranon, en el famoso canal epitrócleo-olecraniano, que es el sitio donde se puede lesionar el nervio cubital. Muy bien, el nervio cubital lo recordamos como el principal nervio motor de la mano. Ahí está el mediano y ahí está el cubital. Muy bien, y ese es el siguiente nervio, el antebraquial cutáneo medial. Como su nombre lo dice, es un nervio sensitivo de la cara medial del antebrazo. Y por la cara posterior, por detrás, por la cara posterior del brazo, por detrás del brazo, ¿no?, baja el famoso nervio radial. El nervio radial, que viaja pegado al húmero, baja por el canal de torsión, especialmente en el tercio medio. Este nervio suele ser lesionado a este nivel, tercio medio de la diáfisis del húmero, porque está pegado a su cara posterior. Este nervio radial es el que va a extender todos los músculos del antebrazo y que van a extender la mano. Muy bien, ahí está. Y va a inervar, por supuesto, al tríceps, como ya hemos mencionado. Muy bien, entonces tenemos así estos dos nervios. Rodeando el cuello quirúrgico del húmero, tenemos el nervio axilar o circunflejo. Y descendiendo por el canal de torsión, el nervio radial. Los dos son ramas terminales del cordón posterior del plexo braquial. Muy bien, ahí está. Las lesiones, las fracturas, especialmente en tercio medio de la diáfisis del húmero, ocasionan lesión del nervio radial en alguna medida. Y esto trae como consecuencia la incapacidad de extender la mano. Eso se llama como signo de mano caída o mano en gota. Algunos dicen mano péndula también. Muy bien, en cuanto a las arterias, la arteria humeral o arteria braquial es continuación de la arteria axilar, que ya le estudiamos la clase pasada. Deja de llamarse arteria axilar y comienza a llamarse humeral o braquial cuando pasa el borde inferior del músculo pectoral mayor, A ese nivel la arteria humeral convencionalmente la cambiamos de nombre, la arteria axilar, convencionalmente la cambiamos de nombre a arteria humeral o braquial. Y esta arteria humeral o braquial, al descender, pasando el codo, se termina dividiendo en dos ramas, arteria radial y arteria cubital. Muy bien, ahí está la arteria axilar, la arteria radial, cubital, ¿no? Muy bien. ¿Qué ramas da colaterales? ¿Qué ramas da la arteria humeral? Tenemos la colateral radial o humeral profunda, que se va a dividir en una rama anterior y una rama posterior. Las dos colaterales cubitales, superior e inferior, ¿correcto?, que van a contribuir a formar los círculos arteriales alrededor del epicóndilo o del epitrócleo. Luego vamos a tener ramas musculares y finalmente la arteria nutricia o arteria ósea. Muy bien, ahí están las colaterales. Región del codo. Cuando uno ve el codo por la cara anterior, observa acá arriba el relieve del bíceps, en el brazo, en la cara anterior del brazo. En el antebrazo ve el relieve epicondilio, el relieve epitroclear, formado por los músculos epicondilios y epitrocleares respectivamente. Y vemos en toda la cara anterior del codo un surco acá, un pliegue acá, que se llama pliegue anterior del codo. Por la cara posterior vemos el relieve del olecranon y vemos numerosos pequeños pliegues posteriores del codo. Ahí está el relieve bicipital, surco bicipital lateral, surco bicipital medial, el pliegue anterior del codo, el relieve epicondilio, el relieve epitroclear, el relieve olecraniano. Muy bien, pliegues posteriores. Muy bien, este es un detalle muy importante. Cuando el codo está en extensión, cuando el codo está extendido, el epicóndilo, la epitróclea y la porción más prominente posterior del olecranon están en la misma línea horizontal. Eso es normal, en un codo normal. Uno extiende el codo, entonces el epicóndilo, la epitróclea y el olecranon deben estar en la misma línea, a la misma altura. Esta línea tiene un nombre, se llama línea de Shenton. Línea de Shenton o, con mayor precisión, línea de Shenton-Wetter. Eso con el codo extendido. Cuando una persona flexiona el codo, entonces el punto central baja. Entonces ya no van a estar en una misma línea, sino los tres puntos van a formar un triángulo. Generalmente es un triángulo isósceles, de dos lados iguales.
¿correcto? Y ese triángulo se llama el triángulo de Tilaux-Nelaton. Muy bien. En la superficie anterior, a nivel del subcutáneo, se observa el origen de las venas cefálica y basílica. Viniendo del antebrazo, subiendo por el antebrazo, tenemos esta vena, la vena radial superficial, y también por acá la vena cubital superficial. Entre ambas una vena, la vena mediana. Esta vena mediana sube y se abre en dos divisiones. Una división mediana lateral o mediana radial, y una división mediana cubital, ¿no? Mediana cubital o mediana medial. La vena mediana radial se va a juntar con la vena radial superficial y van a formar la vena cefálica. La vena mediana cubital se va a juntar con la vena cubital y va a formar la vena basílica. Muy bien, ahí está tal como les he comentado. Muy bien, perfecto. Venas medianas, cefálica y basílica. Cabe mencionar, estas son las variantes anatómicas más frecuentes en esta conformación venosa del codo. La variante más frecuente es precisamente la M venosa. Es de la más frecuente de las variantes que hay, pero aún así no está presente en la mayoría de las personas. No alcanza ni el 40%. Muy bien. La fosa antecubital, aquí, en la cara anterior del codo hay una fosa en forma de un triángulo, Esa es la llamada fosa triangular o fosa cubital o antecubital. Sus límites: arriba, el límite superior es una línea, o es el pliegue anterior de la piel. El límite lateral es el músculo supinado largo y el límite medial es el músculo pronador redondo. Ellos forman los límites de esta fosa. Por delante de esta fosa, cubriendo esta fosa, baja esta estructura. Esto viene a ser la expansión facial del bíceps, la fascia del bíceps que se expande. También le llaman lacerto fibroso. Y posterior al fondo de la fosa, formando la pared posterior, está el tendón del músculo braquial. ¿Ok? Ahí lo vemos. El contenido de la fosa, ¿cuál es? El contenido es, en primer lugar, el elemento central en la fosa cubital es el tendón del bíceps braquial. Ahí está. El tendón del bíceps braquial, él es el elemento central en la fosa cubital. ¿Correcto? Eso es lo más importante. Lateralmente a él, voy a encontrar acá el nervio radial llegando. Antes de dividirse, y medialmente a él voy a tener el ván humeral, es decir, la arteria humeral, el nervio mediano y las venas. Muy bien. Entonces, este tendón del bíceps que está en el centro divide la fosa cubital en dos canales: canal bicipital lateral, canal bicipital medial. El canal bicipital lateral está entre el supinado largo y el tendón del bíceps. El canal bicipital medial está entre el pronador redondo y tendón central del bíceps, ¿no? Tendón del bíceps. Muy bien. Ahí están los canales. Entonces ahí está. El canal bicipital lateral está formado por el tendón del bíceps y el supinado largo. Contenido: nervio radial. Canal bicipital medial, bíceps y pronador redondo. Contenido: el ván humeral. Muy bien. Entonces, superficialmente al canal bicipital lateral, ya por fuera, se localiza la vena mediana lateral y este nervio, el nervio antebraquial cutáneo lateral. Mientras que superficialmente al canal bicipital medial se localiza la vena mediana medial y y el nervio antebraquial cutáneo medial. Muy bien. Ahí está, ya hemos visto estos nervios. El nervio axilar que pasa por detrás del cuello quirúrgico del húmero, el nervio radial que baja por detrás de la diáfisis del húmero a nivel de su tercio medio, pero este nervio radial al bajar pasa por delante del epicóndilo, mientras que al nivel de la epitróclea, por detrás de la epitróclea, baja el nervio cubital. Y por delante de ambos, en el centro, pasa el nervio mediano.
Muy bien, aquí vemos, ¿no?, epicóndilo, y ahí está el nervio radial pasando por delante. En cambio, por detrás del epitróclea pasa el nervio cubital. Igual, esto he visto de atrás. Muy bien. Ahora aparece un nuevo concepto, el famoso canal epitrócleo olecraniano, es decir, entre la epitróclea, que pertenece al húmero, con el olecrano, que pertenece al cúbito. Este canal epitrócleo olecraniano, o llamado también el canal cubital del codo, está formado por la epitróclea, o epicóndilo medial también le llaman algunos, el olecranon, y su contenido es el nervio cubital. Por lo tanto, una lesión a este nivel, una fractura de la epitróclea o del olecranon, lesionan al nervio cubital, observándose las consecuencias en la mano. Muy bien, ahí está, músculos epicondilios y epitrocleares, que ya los estudiamos la clase anterior. Epicondilios y epitrocleares que hacen relieve, ¿no? Los músculos epicondilios son 6, ya los conocemos. Son extensores y supinadores. Acá no hay ningún flexor, no hay ningún pronador. Son extensores y supinadores. Entonces, todos están innervados por el radial, son supinadores y extensores. Y cuando hay una afección, una inflamación, una tendinitis a nivel del epicóndilo, esto se conoce como el síndrome del codo de tenista. Síndrome del codo de tenista. Y se afecta a cualquiera de estos 6 músculos. La característica en el síndrome del codo de tenista es que el dolor aumenta a la supinación y a la extensión del codo. En cambio, los músculos epitrocleares, que son 5, ahí están, son generalmente pronadores y flexores. Pronadores y flexores. Todos inervados por el mediano, excepto el cubital anterior, que está inervado por el cubital, y participan en la función de flexión y pronación. Entonces también, el síndrome del codo de golfista es por epitrocleitis. Muy bien, alrededor del codo se forman 2 círculos arteriales, un círculo periepicondilio y un círculo peripitroclear. El círculo periepicondilio se forma por las arterias colateral radial o humeral profunda, que daba una rama anterior y una rama posterior, ahí las tenemos. Mientras que por otro lado, del radio, o vamos a ver por partes, estas arterias, esta rama anterior y posterior de la humeral profunda, se van a anastomosar con las arterias recurrente radial anterior, que nace de la radial, y recurrente radial posterior, que nace del tronco de las interóseas. La recurrente radial posterior nace del tronco de las interóseas, que a su vez es rama de la cubital. Y así se anastomosan. 1A con 2, es decir, rama anterior de la humeral profunda con recurrente radial anterior, y rama posterior de la humeral profunda con recurrente radial posterior, que viene del tronco de las interóseas. Muy bien. El círculo peripitroclear, entonces, al otro lado, acá tenemos las arterias colateral cubital, superior e inferior, y las recurrentes cubitales, ¿no? Las 2 recurrentes cubitales, anterior y posterior, vienen de la arteria cubital, y así se anastomosan. Muy bien, articulaciones del codo. En el codo hay 3 tipos de articulaciones. Las 3 son sinoviales o diartrosis. Sinoviales porque tienen cápsula, espacio, líquido, etc. Diartrosis porque tienen capacidad de movimiento visible. ¿Ok? Capacidad de movimiento visible. Entonces, ¿qué articulaciones hay en el codo? Tenemos 3. La articulación entre el húmero y el radio. Entre el húmero y el radio. Aquí vemos el cóndilo del húmero. Se articula con la cavidad glenoidea del radio. La articulación húmero-cubital entre la tróclea, la polea del húmero con la escotadura troclear del cúbito. Y por último, acá hay una tercera articulación entre el radio y el cúbito, radio cubital superior o radio cubital proximal. Muy bien, y ahí están los tipos de articulaciones. Las 3 son sinovial de artrosis. La húmero radial es biaxil condilia, la húmero cubital monoaxil troclear, la radio cubital proximal trocoide o en pivot. ¿Qué movimientos realizan las articulaciones? ¿Cuál es la principal articulación del codo? La principal es la húmero cubital, esta, la del medio, la húmero cubital. Gracias a ella el codo tiene movimientos de flexión, extensión. La húmero radial es secundaria, solamente sigue a la primera. Y mientras que la radio cubital proximal, la articulación radio cubital proximal, es la responsable principalmente de los movimientos de supinación y pronación. Supinación y pronación. ¿Correcto?
Muy bien. En condiciones normales, el eje del cúbito está desviado lateralmente con respecto al eje del húmero. Eso forma un ángulo que se llama un ángulo de desviación o cúbito valgo, es decir, cúbito desviado hacia afuera, cuyo valor es de 9 a 14 grados en varones y 11 a 17 grados en mujeres. Muy bien, ahí tenemos nuevamente, ¿no?, las articulaciones del codo. Perfecto, las tres articulaciones del codo están envueltas por una sola cápsula articular y que se encuentra reforzada externamente por ligamentos. ¿Correcto? Entonces tenemos el ligamento anular del radio, el ligamento cuadrado de Nouché, el ligamento colateral radial y colateral cubital. Muy bien, ahí está. Ese es el famoso ligamento anular del radio, que se inserta en el borde anterior y posterior de la escotadura radial del cúbito. Es el que mantiene el radio la cabeza del cúbito adherida o articulada al cúbito, ¿no? Es el que mantiene la cabeza del radio articulada a la cabeza del cúbito. Muy bien, y aquí vemos un ligamento que está en una posición horizontal. Ese es el ligamento cuadrado o ligamento de Nouché. Muy bien, ahí está el ligamento colateral radial, ¿no? Y el ligamento colateral cubital. Muy bien, bastante claro. Ahí está. Este ligamento colateral cubital está formado por tres ligamentos: el ligamento de Barninet, el ligamento de Cooper. Muy bien, acá viene una aplicación interesante. El llamado síndrome del codo de niñera. El síndrome del codo de niñera se produce por el mecanismo es tracción brusca, jalar bruscamente el antebrazo del niño. Al hacer esto, se genera una subluxación de la cabeza del radio. La cabeza del radio se desarticula del cúbito, una subluxación, ¿correcto? ¿Y esto qué produce? Altera la articulación radiocubital proximal y como consecuencia de ello es que el paciente no va a poder realizar supinación-pronación, salvo mucho dolor. Entonces, la síndrome del codo de niñera se caracteriza por un mecanismo de tracción brusca sobre el antebrazo que desarticula la articulación radiocubital proximal, ¿correcto? Y se caracteriza principalmente por la limitación marcada en la supinación y pronación, dado que esta articulación es la que se encarga de eso. Muy bien, antebrazo. En la región del antebrazo nosotros tenemos en primer lugar la piel. La cara anterior del antebrazo está inervada sensitivamente, la cara anterolateral, anteroexterna, por el nervio músculo cutáneo. Les dije hace un rato que este nervio era motor en el brazo, inervaba al bíceps, al coracobraquial, al braquial, pero es sensitivo en el antebrazo. Da sensibilidad a la cara anteroexterna, anterolateral del antebrazo, nervio músculo cutáneo. Luego tenemos el nervio braquial cutáneo medial. Perdón, aquí hay un error, discúlpenme. Acá debe decir nervio antebraquial de antebrazo, antebraquial cutáneo medial. Un lapsus, disculpen. Entonces, antebraquial cutáneo medial. Y en la cara posterior, el nervio, los mismos nervios, pero en el centro, el nervio radial. El nervio radial, ¿correcto? Muy bien, ya está. A nivel del subcutáneo del antebrazo tenemos estas venas. La vena radial superficial, ya les comenté, la vena cubital superficial y la vena mediana. Obsérvese lo siguiente, que la vena radial superficial y cubital superficial, estas venas vienen de la cara posterior. Vamos a ver si está por acá. Ahí está. Estas venas ascienden, traen la sangre de retorno, ascienden. Estas venas radial superficial y cubital superficial están en la cara posterior del antebrazo solamente hasta el tercio medio, De ahí se hacen anteriores. En cambio, la vena mediana, desde que nace, desde que se origina, está siempre en la cara anterior del antebrazo. Se va a dividir luego en mediana lateral o mediana cefálica y mediana medial o mediana basílica. Se juntan con la vena y forman las venas cefálica y basílica respectivamente. Muy bien, ahí está la vena radial superficial, cubital superficial. ¿Correcto? Muy bien. A ver, músculos en el antebrazo. La cosa es extremadamente sencilla. Músculos en el antebrazo. En el antebrazo hay 20 músculos. Y la fascia forma 3 compartimientos, 3 estuches. 20 músculos en 3 estuches. ¿Cómo así? Un compartimiento, un estuche anterior,
un estuche anterior donde se envuelve o contiene 8 músculos, un compartimiento lateral donde contiene 4 músculos y un compartimiento posterior que contiene 8 músculos. 8, 4, 8, no es difícil recordar eso. Muy bien, en el compartimento anterior yo voy a tener 8 músculos. 8 músculos en el compartimento anterior, pero estos 8 músculos yo los voy encontrando por capas, y para eso he formado 4 capas. En la primera capa, compartimento anterior, 8 músculos. Primera capa, 4 músculos. Pronador redondo, este que estoy señalando acá. Pronador redondo. Luego tenemos palmar mayor, o llamado también flexor radial del carpo. En la terminología actual se le conoce como el músculo flexor radial del carpo, al palmar mayor. Luego tenemos este pequeño músculo, el palmar menor, o llamado también palmar largo. Vamos a ver en mano por qué. Y luego tenemos este músculo, el cubital anterior, llamado actualmente flexor cubital del carpo. Entonces fíjense que tenemos acá el flexor radial del carpo, que es el palmar mayor, y el flexor cubital del carpo, que es el cubital anterior. Muy bien, esa es la primera capa. La segunda capa, una vez que hemos retirado los músculos de la primera capa, tenemos en la segunda capa este músculo, un solo músculo, el flexor superficial de los dedos. Que a nivel caudal, es decir, hacia abajo, va a formar 4 tendones que se van a insertar en la falange media, en la segunda falange de los 4 últimos dedos. Muy bien. Luego, tercera capa. En la tercera capa tengo este músculo, flexor largo del primer dedo y flexor profundo de los dedos. ¿Ok? Eso es la tercera capa. El flexor largo del primer dedo, como su nombre lo dice, va a llegar a la falange distal del primer dedo, mientras que el flexor profundo va a llegar a la falange distal de los 4 últimos dedos. Muy bien. Y por último, en la cuarta capa, solamente este músculo, el pronador cuadrado. Muy bien. ¿Cómo están inervados los músculos del compartimento anterior? Les he mencionado que son 8 músculos. 4 en la primera capa, 1 en la segunda capa, 2 en la tercera capa y 1 en la cuarta capa. Estos músculos están inervados por el nervio mediano y el cubital. ¿Cómo así? El nervio mediano inerva 6 músculos y medio. El nervio mediano inerva en el compartimento anterior 6 músculos y medio. Los 6 que tengo mencionados acá, ¿correcto? Más la mitad del flexor profundo de los dedos. Mientras que un músculo y medio, es decir, el cubital anterior y la mitad del flexor profundo, por el nervio cubital. Nada más. Entonces, el compartimento anterior, 8 músculos, y están inervados 6 y medio por el mediano, 1 y medio por el cubital. El compartimento lateral. En el compartimento lateral yo tengo desde la superficie hasta la profundidad 4 músculos. Desde el más superficial hasta el más profundo, 4 músculos. Supinador largo, que actualmente le llaman el músculo braquiorradial. Luego tengo detrás de él, ¿ves este músculo? Este es el extensor, primer extensor radial del carpo. Y más atrás, segundo extensor radial del carpo. ¿Correcto? Bueno. Y en la cuarta capa, acá al fondo, no se ve bien, acá al fondo, está el músculo supinador corto, que actualmente le llaman a secas supinador. ¿Y cómo están? Entonces, fíjense que el grupo lateral está formado por supinadores y extensores, y están inervados por el nervio radial. Y el compartimento posterior. En el compartimento posterior tengo también 8 músculos, pero en 2 capas nada más, de 4 y 4 músculos. Primera capa, extensor de los dedos, extensor del quinto dedo, cubital posterior y ancóneo. ¿Está claro? Entonces, ¿qué vemos acá? Puros extensores, ¿no? Extensores y bueno, el ancóneo. Y en la segunda capa tengo estos músculos: abductor largo del primer dedo, extensor corto del primer dedo, extensor largo del primer dedo, ¿no? Y extensor del segundo dedo. Y todos los músculos del compartimento posterior, todos los músculos están inervados por el radial.
Como se pueden dar cuenta, hay puros extensores de la mano y algunos abductores. ¿Ok? Muy bien. Región de la muñeca. En la muñeca, que es la región pues entre el antebrazo y la mano, a través de la piel podemos observar o palpar tendones de los músculos. En la cara anterior, yendo de lateral a medial, tenemos el tendón del supinador largo o braquiorradial, el tendón del palmar mayor, el tendón del palmar menor o palmar largo y el cubital anterior. Importante ver esos 4 tendones o palparlos en la cara anterior de la muñeca. Y estos tendones sirven para reparos de utilidad clínica. Por ejemplo, ahí está. Entre el tendón del supinador largo con el palmar mayor está el famoso canal del pulso radial. El famoso canal del pulso radial. ¿Entre qué tendones se forma? Supinador largo y palmar mayor. Ahí está el tendón del palmar menor. Entre el tendón del palmar mayor y menor está el canal del nervio mediano. El canal del nervio mediano. Es decir, entre los tendones de los dos palmares, mayor y menor, yo puedo infiltrar ese nivel y bloquear al nervio mediano. Por último, el tendón del cubital, del músculo cubital anterior, ¿no? Permite el paso del banco cubital. Muy bien, ahí está lo que les decía, el canal del pulso radial, los músculos que lo forman, su contenido. Muy bien, el canal del nervio mediano forma entre los tendones, ¿no? Palmar mayor y menor, contenido del nervio mediano. Bien, y luego tenemos acá un pequeño canal que está más que todo en la mano, más que en la muñeca, que es el famoso canal cubital del carpo. Canal cubital del carpo o canal de Guyon, ¿no? Localizado a nivel de la inserción distal del músculo cubital anterior. Acá está, el cubital anterior va a llegar para insertarse en el hueso pisiforme. Entonces sus límites son, por delante está este ligamento que es el ligamento palmar del carpo o ligamento anular anterior. Al fondo, detrás tendrás el ligamento transverso del carpo, el retináculo, medialmente el hueso pisiforme. Nada más, tiene forma triangular. Contenido, el banco cubital. Muy bien, ahí está, acá está el famoso canal de Guyon. Muy bien. Entonces, obsérvese que el canal de Guyon está delante de este grueso ligamento. Este grueso ligamento viene a ser el retináculo flexor o ligamento transverso del carpo. El ligamento anular está delante. Entonces, el banco cubital pasa a la mano por delante del retináculo flexor. ¿Ok? Muy bien. Entonces, límite anterior y detrás del retináculo flexor hay otro túnel, el famoso túnel del carpo o canal radiocarpiano. ¿Ok? Entonces, el túnel del carpo o canal radiocarpiano, entonces, está localizado detrás del retináculo flexor, detrás del ligamento transverso del carpo. Sus límites, por delante el retináculo flexor, por detrás los huesos del carpo, semilunar, piramidal, trapezoide, hueso grande. Lateralmente, el primer hueso de cada fila del carpo, el escafoide y el trapecio, y medialmente el cuarto, el último hueso de las dos filas del carpo, ¿no? El escafoide y el trapecio. ¿Correcto? Muy bien. Entonces acá están los huesos, ¿correcto? Muy bien, ahí está el túnel del carpo. Perfecto. Contenido del túnel del carpo, pregunta recurrente, exámenes. Contenido del túnel del carpo son 9 tendones y un nervio. Tenemos los 4 tendones del flexor superficial de los dedos, los 4 tendones del flexor profundo y el tendón del flexor largo del primer dedo y un nervio, el nervio mediano. Una pregunta clásica, repetitiva. El nervio que se afecta en el síndrome del túnel del carpo es el nervio mediano, Muy bien, ahí están los huesos que forman los límites, perfecto, muy bien. Están los tendones, el flexor superficial, flexor profundo, flexor largo del primer dedo, muy bien, y nervio mediano. Muy bien, ahí está, nuevamente, lo mismo, ahí está, el retináculo flexor. El túnel del carpo está detrás del retináculo flexor, en cambio el canal de Guyon está por delante. Muy bien. Y aquí está, estas pruebas son importantes para evaluar el síndrome del túnel del carpo.
podemos apreciar acá. Cuando un paciente generalmente... ¿Cuál es el contexto de un paciente con síndrome del túnel de carpo? Generalmente la mayoría son mujeres que, digamos, utilizan las manos, especialmente, por ejemplo, las que lavan ropa, las mujeres lavan ropa. O también, por ejemplo, las secretarias que andan tecleando en la computadora, se quejan o mencionan, llegan a la consulta por sensación de entumecimiento, de parestesias, de hormigueos, en la cara palmar, de los 3 primeros dedos y medio. Los 3 primeros dedos y medio, cara palmar. Entonces, esa es la característica. Se corrobora con estas pequeñas pruebas. Se puede extender levemente la muñeca y percutir a nivel del canal entre los palmares, que es el canal ilioimediano, y lo que se espera pues es que el paciente mencione algún tipo de parestesia, de corriente en la zona anterior de la mano, ¿no? 3 primeros dedos y medio. Esa percusión se llama el signo de Tinel. En cambio, también hay otra maniobra, juntar las manos doblando las muñecas de esa manera, ¿no? Y unos minutos luego se estira y se siente ahí el hormigueo. Entonces, ese es el famoso signo de Fallen. Muy bien, eso es para diagnosticar síndrome del túnel carpiano. Este es el territorio del nervio mediano. ¿Ok? Muy bien, perfecto. Y en la cara posterior de la muñeca podemos observar la presencia de 6 correderas sinoviales. 6 correderas sinoviales envueltas en su membrana sinovial, 6 correderas sinoviales y cubiertas por este ligamento anular posterior del carpo. Muy bien. Las correderas son 6, también suele ser pregunta de examen. Se contabilizan o se enumeran de la más lateral a la más medial. La primera corredera, formada por los tendones de estos músculos, abductor largo del primer dedo y extensor corto del primer dedo. La segunda corredera es la que vemos aquí, formada por los tendones del primer extensor radial del carpo y segundo extensor radial del carpo. La tercera corredera, un solo tendón, el extensor largo del primer dedo. La cuarta corredera está formada por 5 tendones, es decir, los 4 tendones del extensor de los dedos más el extensor del segundo dedo, es decir, del índice. La quinta corredera está formada por el tendón del cubital posterior y la sexta corredera está formada, la quinta corredera está formada por el tendón, por el extensor del quinto dedo, quinta corredera con quinto dedo, y la sexta corredera por el tendón del cubital posterior. Nada más, muy sencillo. Ya está. Luego tenemos nosotros acá un espacio, una fosa que en la anatomía de superficie se ve acá, en la cara posterior de la base del pulgar. Esa es la denominada fobia radial o clásicamente llamada como la tabaquera anatómica. Sus límites son los tendones de la primera y la tercera corredera. Primera y tercera corredera. Es decir, lateralmente está el abductor largo del primer dedo y del extensor corto del primer dedo. Ellos forman la primera corredera. El límite medial es la tercera corredera, es decir, el extensor largo del primer dedo. Mientras que el contenido de la tabaquera anatómica es principalmente el hueso escafoides. El hueso escafoides. También vamos a tener visto ahí los tendones de la segunda corredera y la arteria radial. Sin duda alguna, el elemento más importante contenido en la tabaquera anatómica es el hueso escafoides. Por lo tanto, y sabemos que el escafoides es el hueso que con mayor frecuencia se fractura de la mano. Por lo tanto, ante la sospecha de una fractura de escafoides, hacer dígito presión en la tabaquera anatómica. Y si el paciente se queja de dolor agudo ahí, lo más probable es que haya una fractura de escafoides. Muy bien, ahí están nuevamente, ¿no?, los tendones que forman la famosa tabaquera anatómica. En la muñeca, ¿qué articulaciones tenemos en la muñeca? ¿No? Son 2 de tipo sinovial o de artrosis. ¿Cuáles son? La articulación radiocubital inferior y la articulación radiocarpiana. La articulación radiocubital inferior es sinovial de artrosis de subtipo trocoide, tiene movimientos de supinación y pronación. Pero esta articulación es secundaria, sigue a la radiocubital superior. Con los movimientos de supinación y pronación, la principal articulación es la radiocubital, pero la superior. Esta es la inferior, es la secundaria, la sigue. Ahí está. Luego, la articulación radiocarpiana, ¿no? Entonces, es una sinovial de artrosis, ¿no?, de subtipo biaxil, porque se mueven 2 ejes condilia. Hace flexión, extensión, abducción, aducción.
realiza esos movimientos. Muy bien. Ahí está el radio, que se articula con los huesos escafoides y semilunar. Muy bien. Entonces, ahí está el tendón del palmar mayor, flexor radial del carpo, ¿no? El músculo cubital anterior, este es el flexor cubital del carpo. Estos dos músculos son los que flexionan el carpo. Muy bien. En la cara posterior tenemos los extensores radiales del carpo, primero y segundo, y tenemos también el cubital posterior, que es el extensor cubital del carpo. Muy bien. Y región de la mano. Región de la mano. ¿Ok? Veamos. Región de la mano. La mano, lo primero que distinguimos es una cara anterior, que es la cara palmar, algunos llaman cara volar, en algunos libros lo encuentran así, como cara volar de la mano, ¿no? En la cual tenemos una eminencia, un relieve relacionado a la base del pulgar, esa es la eminencia tenar, un relieve formado en la base del meñique, la eminencia hipotenar, y entre ambos la concavidad palmar media, eminencia tenar, hipotenar, y la concavidad o región palmar media. En la cara posterior, esa es la cara dorsal, ¿no? Donde la piel es un poco más delgada, se dejan ver vasos superficiales, etc. Muy bien. ¿Cómo es la sensibilidad? En la cara palmar, en la cara anterior de la mano, la sensibilidad está dada por los nervios mediano y cubital. ¿En qué proporción? Los tres primeros dedos y medio, inervados por el mediano, el último dedo y medio por el cubital. Mientras que la cara lateral de la región tenar está dada por el nervio radial. En la cara posterior, los tres primeros dedos y medio de la cara dorsal están inervados por el nervio radial y el último dedo y medio por el cubital. Muy bien, bastante simple. Perfecto. Hablemos de músculos de la región tenar. La región tenar. En la región tenar hay cuatro músculos. ¿Cuáles son? Abductor corto del primer dedo. Abductor corto del primer dedo. Flexor corto del primer dedo. Oponente del primer dedo y aductor del primer dedo. Entonces, yo tengo una mnemotecnia personal, que siempre la recordaba de alumno, es la mnemotecnia AFOA. AFOA, para no olvidar. En ese orden: abductor corto del primer dedo, flexor corto del primer dedo, oponente del primer dedo, aductor del primer dedo. A veces hay una pregunta que por ahí sueltan en los bancos, dice: ¿cuál es el músculo más superficial de la región tenar? Están en orden. El músculo más superficial es el abductor corto del primer dedo. Bien, ¿cómo están inervados estos cuatro músculos? Hay que tomar en cuenta lo siguiente: este segundo músculo, el flexor corto del primer dedo, está dividido en dos fascículos, está dividido, ¿no?, entre el fascículo superficial y fascículo profundo. ¿Por qué está dividido? Porque es atravesado por el tendón del flexor largo. El tendón del flexor largo atraviesa este músculo, el tendón del flexor corto. Entonces tengo el abductor del primer dedo, el flexor corto, que tiene dos fascículos, el oponente y el aductor. Entonces, de estos cuatro músculos, 2 músculos y medio están inervados por el mediano. 2 músculos y medio por el mediano, es decir, el abductor corto del primer dedo, el oponente y solamente el fascículo superficial del flexor corto. Están inervados por el mediano. Y 1 músculo y medio por el cubital, es decir, el fascículo profundo del primer dedo y el aductor del primer dedo. ¿Ok? Ahí está escrito. Perfecto, bastante claro. Ahí están los músculos. Ahí está el abductor corto del primer dedo, el flexor corto, ahí están sus 2 fascículos, superficial profundo, el oponente, ¿correcto? Y este es el aductor del primer dedo. Muy bien, simple. En la región hipotenar, yo voy a tener también 4 músculos, pero acá llama la atención lo siguiente. El primer músculo de la región hipotenar es un músculo que no contiene envoltura por la fascia. Está fuera del compartimiento, pero está en la región, es decir, está en la superficie, ¿correcto? El llamado palmar corto o palmar cutáneo. Luego viene el abductor del quinto dedo, el flexor del quinto dedo y el oponente del quinto dedo. Los 4 músculos de esta región están inervados por el cubital. Muy bien, ahí está la región hipotenar, los músculos, ahí está el abductor del quinto dedo, flexor del quinto dedo y oponente del quinto dedo. Muy bien. Y la región palmar media, en primer lugar, al retirar la piel y el subcutáneo,
lo primero que uno encuentra es esto, esta estructura blanquecina. ¿Ok? Esa es la famosa fascia palmar, la fascia palmar, forma triangular, en cuyo vértice, su vértice es proximal, su vértice superior, en su vértice se va a insertar el palmar largo, que era el palmar menor, y en su borde medial se inserta el palmar corto, que es el palmar cutáneo. Estos músculos, al actuar juntos, traccionan la fascia palmar durante el movimiento de prehensión, facilitan la prehensión. Muy bien. Ya está. Ahí está con mayor detalle la fascia palmar. ¿Ok? Bien, al sacar la fascia palmar, lo primero que uno encuentra es esto, el arco palmar superficial. Detrás de la fascia palmar está este arco, el arco palmar superficial. ¿Formado por qué arterias? La arteria cubital y una rama de la radial, que se llama la arteria radiopalmar. Entonces, el arco palmar superficial lo forman la arteria cubital más la arteria radiopalmar, que es rama de la radial. ¿Ok? Muy bien, ahí está. ¿No? Ya hemos mencionado eso. Y este arco da solamente ramas distales hacia abajo. Esas son las arterias dígito-palmares. Muy bien, están las arterias que hemos mencionado. Al retirar, ya sacamos la fascia, sacamos el arco palmar, el arco arteria palmar, vamos a encontrar los tendones de los músculos, flexor superficial de los dedos, flexor profundo. Y entre los tendones del flexor profundo aparecen unos pequeños músculos, los famosos lumbricales, los 4 lumbricales que se encuentran de lateral a medial, primero, segundo, tercero y cuarto lumbrical. Muy bien, ahí están los lumbricales, que se originan en los tendones del flexor profundo y se van a insertar en la cara radial de las 4 últimas falanges, de las falanges de los 4 últimos dedos, primera falange de los 4 últimos dedos. Y también atrás se van a insertar en el tendón del extensor de los dedos. Por eso que cuando estos lumbricales se contraen, lo que generan es flexión metacarpofalángica. Son los músculos responsables, ahí está, de la flexión metacarpofalángica, pero de la extensión interfalángica, gracias a que traccionan los tendones del extensor largo de los dedos. ¿Cómo están inervados los lumbricales? Los dos primeros, el primero y el segundo, están inervados por el nervio mediano, mientras que los dos últimos por el nervio cubital. Muy bien, y al retirar todos estos tendones encuentro al fondo el arco palmar profundo, que está detrás de los tendones. Este arco palmar profundo, ¿quién lo forma? La arteria radial propiamente, con una rama de la cubital, la cúbito-palmar, y da ramas tanto hacia abajo, distales, como proximales hacia arriba. Muy bien, ahí tenemos esta maniobra. Esta es la maniobra o el test de Allen para ver la permeabilidad, la funcionalidad de estos arcos arteriales. ¿En qué consiste? En que al paciente se le coge el lado de la muñeca y se comprimen las dos arterias que supuestamente alimentan la mano, la arteria radial y la cubital. Se le dice al paciente que haga puño. Luego, posteriormente, vas a soltar una arteria y le vas a pedir al paciente que abra la mano. Y vas a observar cómo se recupera color de un lado mientras que el otro todavía no. Y ese es el test de Allen normal. Pero, ¿qué pasa si una de las arterias está obstruida? Entonces la mano no se va a irrigar correctamente, no va a recuperar su color con claridad. Entonces ese es un Allen positivo, un signo, un test positivo. Muy bien, ahí está. Y por último, al retirar todo, llegando al último plano, a la última parte de la región palmar, tenemos junto a los huesos estos músculos que son los interóseos palmares. Los interóseos palmares, ¿correcto? Que todos son, digamos, se van a insertar en la cara medial del metatarsiano, ¿correcto? Y van a llegar a la falange proximal de los 4 últimos dedos. Estos son los interóseos palmares, que son solamente 3. Y bueno, los huesos metacarpianos que ahí los vemos. Y los interóseos palmares están inervados por el nervio cubital, y función de los interóseos palmares, juntar, aducir los dedos, nada más. Muy bien, bastante simple. Ya está. Entonces, así de claro. Los tendones del flexor superficial se insertan en la segunda falange
de su respectivo dedo, su función es interfalángica proximal. Los tendones profundos van hasta la tercera falange y su función es interfalángica distal. Muy bien, ahí está, ¿ven? El flexor superficial, el flexor profundo, ¿no? El músculo lumbrical que hace flexión de metacarpofalángica. Muy bien, y en la región dorsal, a nivel del tejido celular subcutáneo, se observa el arco venoso dorsal de la mano. Correcto, arco venoso dorsal de la mano. Por su lado radial, este arco recibe esta venita, la vena radial, la vena dorsal del primer dedo, y al juntarse con este arco forman la vena radial superficial. Igual acá, la vena dorsal del quinto dedo se junta con el arco y forma la vena cubital superficial. De ahí que estas venas, cuando nacen, la radial y la cubital superficial, se localizan en la cara posterior del antebrazo hasta el tercio medio. De ahí se van hacia adelante. ¿Ok? Hacia adelante para formar luego la M venosa, ¿no? Al retirar la fascia, se observan los tendones de los músculos. Acá están los tendones del extensor corto del primer dedo, extensor largo, todos los tendones de los músculos que pasaron por las correderas. Muy bien, y al retirar todo ello tenemos a los 4 interóseos dorsales. 4 interóseos dorsales, es decir, interóseos palmares eran 3. ¿Y qué función realizan? Aducción, juntan los dedos. Los interóseos dorsales son 4. ¿Qué hacen? Separan los dedos, abducen los dedos. Y todos los interóseos, los 7, tanto los 3 palmares como los 4 dorsales, todos los interóseos están inervados por el nervio cubital. Ya está, ahí están los interóseos dorsales, sus inserciones, proximal, distal y su función. Todos inervados por el nervio cubital. ¿Ok? Y por último, la región digital, o sea, de los dedos, tenemos nosotros que los tendones del músculo extensor de los dedos se va a insertar por medio de 3 bandeletas. El tendón del extensor de los dedos, antes de llegar al dedo, se va a dividir en 3 bandeletas, así le decimos. 2 bandeletas colaterales y una bandeleta intermedia. La bandeleta intermedia se inserta en la segunda falange, en cambio las bandeletas colaterales se van a insertar en la falange distal, en la tercera falange. ¿Ok? Muy bien, bastante claro, ¿no? Ya hemos visto las partes, los músculos, ¿no? Entonces miren ustedes acá, el famoso mallet finger, que es el dedo del beisbolista. Mallet finger es dedo en martillo, dedo en forma de martillo, el famoso dedo de martillo. ¿A qué se produce? ¿A qué se debe? A una ruptura del tendón del extensor de los dedos, pero específicamente de la bandeleta media. ¿Correcto? Especialmente de la bandeleta, disculpen, estoy mal, de las bandeletas colaterales. Se rompe porque la bandeleta media se queda en la falange media, las bandeletas colaterales llegan a la falange distal. Se rompen las bandeletas colaterales, entonces el dedo se dobla de esta manera. Ese es el dedo en martillo o dedo del beisbolista. En cambio, si se rompe la bandeleta media, se va a formar el dedo así. Eso es el dedo en ojal, el dedo de botonero, digamos, ojal ¿no? de costura, botonero, ¿no? Entonces, por ruptura de la bandeleta media del tendón del extensor. ¿Ok? Bien, entonces, el tendón, digamos, extensor, si se rompe, puede producir el dedo en martillo o el dedo en botonero. El dedo en martillo por ruptura de las bandeletas colaterales y el dedo en botonero por ruptura de la bandeleta media. Muy bien. Entonces, antes de continuar, podemos observar claramente que en la mano hay 19 músculos intrínsecos. 19 músculos intrínsecos, de los cuales el mediano inerva 4 músculos y medio. ¿A cuáles? En la región tenar a 2 y medio. Abductor corto del pulgar, oponente del pulgar y el fascículo, solamente la mitad del fascículo superficial del flexor corto del pulgar. Ahí van 2 y medio, más el primer y el segundo lumbrical, 4 y medio. El resto de músculos intrínsecos de la mano están inervados por el cubital. Por eso que el nervio cubital se le considera en los textos como el principal nervio motor de la mano, por la cantidad de músculos. Y bien, terminamos con articulaciones en la mano. En primer lugar, en la mano vamos a tener las articulaciones intercarpiana,
es decir, entre huesos del carpo, entre huesos de la primera fila del carpo o entre huesos de la segunda fila del carpo. Esa es la articulación intercarpiana y todas son artrodias o planas, excepto la articulación entre el piramidal y pisiforme, lo que yo llamo la articulación pipí, entre piramidal y pisiforme, que es de hipocondilia. Luego tenemos las articulaciones mediocarpianas. Acá se están refiriendo a las articulaciones entre huesos de la primera con la segunda hilera del carpo. Mediocarpiana lateral, mediocarpiana medial. Obviamente son diartrósicas. La mediocarpiana lateral es encaje recíproco o encía de montar y la mediocarpiana medial es condilia. ¿Ok? Luego, la primera articulación carpo-metacarpiana, es decir, entre el trapecio y el primer metacarpiano, esta articulación es famosa porque es un encaje recíproco o encía de montar. Mientras que el resto, las demás articulaciones carpo-metacarpianas de la segunda a la quinta, son artrodias o planas. ¿Correcto? Entonces, luego tenemos acá la articulación intermetacarpiana. Se refiere a la articulación entre las bases de los metacarpianos. Los metacarpianos están juntos. A nivel de sus bases son artrodias o planas. La articulación metacarpofalángica, también sinovial necrosis, es condilia, metacarpofalángica condilia. Y por último, las interfalángicas son trocleares. ¿Ok? Entonces, con esto hemos terminado la parte de miembro superior. La siguiente clase continuamos con miembro inferior. Muchas gracias.